Bienvenidos a su actividad síncrona número 4 de la unidad curricular Economía Política. En esta ocasión hablaremos de temas de la unidad o núcleo temático número 3, cuya competencia específica será analizar las principales variables macroeconómicas que caracterizan el crecimiento económico y el desarrollo económico. El tema específico de estudio son las teorías de crecimiento y desarrollo económico y las teorías de desarrollo a lo largo de la historia en la economía venezolana y en el siglo XXI. Podemos decir que las teorías de crecimiento y desarrollo económico este, han traído consigo el análisis pues, de diferentes épocas. Entre, entre esas teorías, podemos decir que se dividen en dos ramas principales, las de crecimiento económico y las de desarrollo económico. En cuanto a las de crecimiento económico, estas podemos decir que se han centrado en el aumento de la producción, de la renta, y en relación a las de desarrollo económico, pues ellas han abarcado aspectos más amplios como aspectos sociales, políticos e institucionales. Entre esas teorías de crecimiento está las teorías clásicas, la neoclásica, la de crecimiento endógeno, la neoliberal, la de la periferia, entre otras. Bueno, y modernamente la del crecimiento sostenido. En cuanto a la teoría clásica, la importancia de esta teoría fue que se habló, se expresaron los que la analizaron, que decía que la importancia de esta teoría era que se hablaba de la acumulación del capital, de la división del trabajo, también se habló de la especialización para aumentar la productividad. En cuanto a la teoría neoclásica, ella incorporaba la importancia del progreso tecnológico como vamos a llamarlo así, como un motor clave del crecimiento y a largo plazo. Lo del crecimiento endógeno argumentaba que el crecimiento puede ser impulsado por factores internos a la economía, como la inversión en el capital humano, en la investigación. Modernamente también tenemos la teoría del crecimiento sostenido, que se enfoca en mantener las tasas de crecimiento del Producto Interno Bruto per cápita a lo largo del tiempo, lo que implica mejoras continuas en cuanto a a la productividad. Y en cuanto a las teorías de desarrollo, podemos hablar de la teoría de la modernización, que propone que las sociedades pasen o puedan pasar por diferentes etapas de desarrollo, desde una economía, llamémosla tradicional, hasta, por supuesto, economías más modernas, y la importancia de la incorporación o la adopción de las tecnologías en las instituciones occidentales. También está la teoría de la dependencia, en la que consideraba que las economías subdesarrolladas, o mejor dicho, en desarrollo, las economías en desarrollo pueden decirse que era el resultado de relaciones desiguales, con asimetrías, entre países desarrollados y países en vías o en desarrollo. Y se proponía una transformación estructural que rompiera con la dependencia, no tomar medidas de corto plazo, sino que medidas a largo plazo, cosa que rompiera con la dependencia y hacer transformaciones desde el punto de vista estructural. La teoría institucional destacaba que el papel de las instituciones, desde el punto de vista de sus leyes, normas, organizaciones, debía destacar el desarrollo económico, enfatizando la importancia de marcos institucionales sólidos
¿Para qué? Para proponer el crecimiento y el bienestar. También está la teoría de los sistemas mundiales, que analizaba el desarrollo en un contexto global, donde las economías están interconectadas y dice que se ve afectadas por dinámicas de poder y de dependencia. También tenemos la teoría del desarrollo sustentable, que ella integra consideraciones del medio ambiente y desde el punto de vista social también. ¿Para qué? Para el análisis, en el análisis de ese desarrollo, para tratar de buscar un crecimiento que, por supuesto, satisfaciera las necesidades del presente sin comprometer, por supuesto, las, o sin comprometer el futuro o las futuras generaciones. Eso en un marco de la Organización de Naciones Unidas. ¿Qué podemos entonces nosotros decir en cuanto a esto? Primero, que las teorías de crecimiento se centran en el aumento de la producción, mientras que las teorías de desarrollo se centran en aspectos sociales, políticos e institucionales más amplios que buscan un progreso integral de las sociedades. Estas teorías en el contexto actual podemos decir que se centran en que se debe comprender y promover el progreso desde el punto de vista de diversas áreas, como incluir la parte económica, la parte social, la parte humana, pues. Y por supuesto la necesidad de abordar desafíos globales, como qué tipo de desafío, la equidad, el bienestar, disminuir las asimetrías, la sostenibilidad. Podemos hacer vamos a llamarlo así, un breve análisis de teorías más relevantes. Desde el punto de vista de las teorías más relevantes, que son muchas, de una manera de resumen, o las principales tendencias y teorías relevantes, está la de desarrollo sostenible. Es una perspectiva que enfatiza la importancia de satisfacer las necesidades del presente, como dije anteriormente, sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras. ¿Para qué? Para satisfacer las del presente y para satisfacer las suyas implica integrar aspectos económicos, sociales, ambientales en la toma de decisiones. En cuanto a la teoría de desarrollo humano, que también hay que hacer hincapié, ella, pues por supuesto, va un poco más allá del crecimiento económico y considera el bienestar de las personas, incluyendo, por supuesto, programas de salud, la educación, la igualdad de oportunidades, la importancia de la participación ciudadana. Se enfoca en el índice de desarrollo humano. Otra teoría sería la del crecimiento económico, que busca entender los mecanismos que impulsan el crecimiento de las economías, incluyendo la acumulación de capital, otra cosa, el cambio tecnológico, la productividad, la teoría del desarrollo regional, que estudia factores en el desarrollo de las diferentes regiones, considera aspectos como la ubicación geográfica, la infraestructura, las políticas públicas. Está también la teoría de la dependencia, que se encarga de analizar las relaciones de poder entre países desarrollados y en desarrollo, y cómo estas relaciones de poder pueden afectar el progreso de los países menos favorecidos. También están las teorías de la modernización, que explican cómo las sociedades pueden transitar desde modelos tradicionales a modelos más modernos a través de la industrialización, la urbanización y la adopción de nuevas tecnologías. ¿Qué desafíos se presentan actualmente? Desafíos y consideraciones se deben considerar actualmente para que estas políticas o estas tomas de decisiones puedan darse en la economía de los países. Es importante destacar, antes de mencionar esos desafíos y consideraciones actuales, que no es una receta que cada quien que se debe llevar a pies y puntillas, sino que se debe analizar la situación de cada país,
la situación estructural, la situación política, social y económica que estén en ese momento determinado. Pero esos desafíos, entre esos desafíos y consideraciones actuales está considerar la desigualdad, la sostenibilidad, la inclusión, la adaptación al cambio climático y las tecnologías. ¿Por qué? Porque en cuanto a la modernización, estas teorías explican cómo estas situaciones explican cómo cómo- en cuanto a esa desigualdad, desde el punto de vista considerar, explican pues que se deben abordar las desigualdades, ya que existe una brecha muy grande entre los ricos y los pobres, tanto a nivel regional, nacional como internacional, entre los diferentes países. Otra cosa a considerar es la sostenibilidad, o sea, la necesidad de que si un país crece o trata de conseguir el tan anhelado desarrollo económico, no agote los recursos naturales y que proteja el medio ambiente, que es crucial, sobre todo en estos momentos en los que se está presentando problemas climáticos como el calentamiento global, causas como que ha ocasionado el hombre con su industrialización, como es la contaminación. Entonces, son aspectos que se deben considerar en como la sostenibilidad. La inclusión. Se debe garantizar que todos los grupos sociales, incluyendo los que a lo largo de la historia han sido menos favorecidos, como las mujeres, las minorías y personas con discapacidad, tengan acceso a oportunidades de desarrollo. También tenemos adaptación. Se debe tratar de tomar medidas o teorías que se enfoquen en el cambio climático para integrar estrategias para mitigar y adaptarse a los efectos del cambio climático. Las tecnologías. Es imperante que, por supuesto, que en el desarrollo se considere el motor de crecimiento como no solo la reducción de las desigualdades, sino también el uso de los avances e innovaciones tecnológicas y que éstas no perjudiquen a las sociedades, sino que más bien sea algo, traiga más bien felicidad y crecimiento a estas. ¿Qué se puede decir en cuanto a nuestra historia económica y las diversas teorías que han presentado? Bueno, en general, a lo largo del tiempo podemos decir que se han presentado algunas, o se han enfocado en diferentes teorías. Generalmente, desde el a finales del siglo XIX, con la introducción del petróleo como producto de exportación. Tenemos que, vamos a hablar a partir del siglo XIX, tenemos que en ese momento que Venezuela era considerada una economía agraria y de dependencia, se analiza la teoría del desarrollo clásico, que se enfocó en el desarrollo agrícola, principalmente de productos como el café, el añil, la ganadería, pero sobre todo el café, en esa época fue el motor económico principal. Y que la exportación, por supuesto, era enfocada en ese tipo de rubros. Otra teoría es la teoría de la dependencia, al analizar la economía venezolana en ese periodo de tiempo, siglo XIX, que era la teoría de la dependencia, que se manifestaba en la relación de desigualdad con las potencias extranjeras, donde Venezuela exportaba materias primas e importaba, por supuesto, productos manufacturados, generando una dependencia económica. Otro sería el estancamiento y crecimiento moderado que se presentaba en ese momento, porque a pesar del crecimiento económico que promedio, eran bajos, los estándares de vida eran muy bajos y solo superaron el nivel subsistente en algunas décadas, mostrando, por supuesto, inestabilidad en esos periodos. Y, por supuesto, las guerras que tuvo Venezuela para esas épocas, que traían consigo pues, crisis sociales y económicas hasta políticas. Ya para el siglo XX, se caracterizó, pues, por supuesto, el siglo XX por el boom petrolero y diferentes teorías como la teoría de la modernización, que estaba enfocada en la extracción del petróleo, que éramos destacándonos por ser monoexportadores,
abandonar las actividades del campo, por supuesto, y esta teoría de modernización se enfocaba en la extracción del petróleo y que impulsaba el crecimiento económico, pues acelerándolo, pero también generaba cambios sociales y culturales importantes en el país. También se habla de la teoría del crecimiento desequilibrado, que el auge petrolero no se distribuyó equitativamente en toda la sociedad y generó, por supuesto, desigualdades entre los sectores urbanos y rurales y, por supuesto, entre las demás o distintas clases sociales. Y en esa época, el motor o dinamizador de la economía o el motor del desarrollo era el Estado. A través del gobierno asumía un rol, era el que asumía el rol activo en la economía. Se nacionalizaron ciertas industrias y realizaron grandes inversiones en infraestructura. Esta teoría se hincapié en la industrialización, lo que marcó, por supuesto, una etapa de expansión económica producto de lo que ingresaba, vamos a llamarlo así, por la exportación, por la venta del petróleo, pues, o la exportación del petróleo. Ya después se habló desde el 1977 hasta el 2012 de una economía en estancamiento y declive. Se, se profundizó en la teoría del desarrollo con equidad y se buscó distribuir de manera más justa los beneficios del petróleo, pero la falta de una diversificación económica y la dependencia de los precios internacionales, por supuesto, generaron una vulnerabilidad en nuestra economía venezolana. Que se trata de la teoría del desarrollo sostenible. En ella se evidencia la necesidad de diversificar la economía y a través de las diferentes actividades económicas tratarlas de protegerlas y evitar la contaminación, protegiendo el medio ambiente. Pero estas, mm, esta, esta teoría, por supuesto, tiene cierto inconveniente como la falta de políticas efectivas y llevaron a una crisis. Otra teoría es la teoría del desarrollo humano, en la que se priorizó el bienestar de las personas, pero la necesidad económica, la política y políticas impidieron que esta teoría se concretara. Era muy interesante, pero pidió que se concretó. Ya para el siglo XXI, para el siglo XXI se han enfrentado una serie de desafíos y, por supuesto, de desafíos en función de la crisis económica. Allí se han tomado ciertas medidas desde el punto de vista de teorías de desarrollo neoliberal. Ahí se aplican políticas de ajuste estructural que fueron con resultados negativos, que llevaron a un deterioro económico significativo en la economía del país. El Estado también ha intervenido de manera directa, que en algunas ocasiones no le ha dado mucho hincapié al sector privado. Entonces, por ello, se ha entrado a un modelo, seguimos con un modelo rentista petrolero que depende de los precios del petróleo y la falta de diversificación de otras actividades económicas, cosa que agravan la situación de nuestro país. En conclusión, podemos decir que la economía venezolana pues, ha experimentado diferentes etapas y teorías de desarrollo a lo largo de su historia, desde una economía agraria pues, hasta hasta hoy día una economía petrolera, que depende, por supuesto, del auge o la caída de los precios del petróleo a nivel internacional como países monoexportadores que somos. Hemos tenido oportunidades, pero no todas se han sabido aprovechar. Podemos decir que en el siglo XXI la nación se encuentra pues en una encrucijada con la necesidad pues de diversificarnos en las actividades económicas, encontrar un nuevo modelo de desarrollo que sea sostenible y equitativo y por supuesto adaptativo, vamos a llamarlo así adaptativo, que se enfoque en nuestras propias ne- necesidades y con nuestras virtudes y con nuestro nivel de industrialización que se ha venido deteriorando a lo largo de los años.
Y por supuesto, tenemos una serie de desafíos como la hiperinflación, la pobreza, la migración y la necesidad de una profunda transformación estructural. Estructural. ¿Qué van a realizar los estudiantes? Van a realizar un informe interpretativo basado en el crecimiento y el desarrollo económico. Deben establecer, por supuesto, cuál es la información que necesitan y fundamentar su análisis en los tópicos eh, que acabo de mencionar. Deben buscar una información eh, veraz, fidedigna. Deben seleccionar lo relevante y verificar la validez, pues. A continuación, deben, pues, por supuesto, apoyarse en gráficos, figuras para mejorar su presentación. Evite, pues, copias o plagios de otros trabajos. Pueden apoyarse, más no copiarlo idéntico. Y ver la clase, pues la actividad síncrona número 4 que estamos viendo. Se van a considerar ciertos criterios. Primero, explicar algunas teorías del crecimiento y desarrollo económico cuya ponderación son 15 puntos. Explicar algunas teorías del desarrollo a lo largo de la historia en la economía venezolana y en el siglo XXI, 25 puntos. Los diagramas e ilustraciones, 20 puntos. La calidad de la información, relevancia, validez y pertinencia de acuerdo con los aspectos generales, 15 puntos. La organización, 15 puntos. El uso de la gramática y la ortografía, 10 puntos. Va a estar, el trabajo se enfoca en general en 9 páginas y 10 con las referencias bibliográficas. En general, tratemos de cumplir esto. Cualquier duda, sugerencia o comentario con respecto al tema o los temas de investigación, pues estoy a su orden en la plataforma virtual. Lo pueden hacer a través del foro de dudas y sugerencias. No me queda más que despedirme. Y como siempre les digo, sueña, haz que suceda.